Oportunidad. En la W, el reporte coronel. Ahora son las 7:37 y este es el reporte coronel. Daniel, bienvenido. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Un juez de la República condenó la semana pasada a la influenciadora Aida Victoria Merlano como responsable de favorecimiento de la fuga de su mamá, la ex senadora Aida Merlano, y de usar a su hermano menor para esa fuga. La audiencia para conocer su condena estaba programada inicialmente para el mes entrante, pero la Fiscalía, que tradicionalmente deja vencer los términos por daños estomacales y otras cositas, ustedes saben, advirtió esta vez que la audiencia de lectura de pena debía adelantarse porque el delito de fuga de presos prescribe a comienzos de octubre, y esto disminuiría la sentencia de Aida Victoria, que tenía 19 años cuando se presentó el escape y hoy tiene 23. Contrasta la diligencia de la Fiscalía contra Aida Victoria con la pasmosa lentitud con la que viene manejando la investigación contra los miembros del clan Char, entre ellos el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, señalados por la ex senadora Aida Merlano como los cómplices y financiadores de su fuga. El único otro condenado es un capitán que comandaba la guardia en la cárcel del Buen Pastor. Los guardias del IMPEC, que eran responsables directos de custodiar a la senadora presa, fueron absueltos. También fue absuelto el odontólogo desde cuyo consultorio escapó la ex senadora. Así las cosas, la principal condenada por el cinematográfico plan de fuga es la joven hija de la ex senadora. Este proceso ha tenido sus curiosidades. Por ejemplo, ¿recuerdan el video que muestra a la ex senadora descolgándose por una cuerda desde un tercer piso y cayendo aparatosamente en la calle antes de subirse en una moto? Pues ese video fue declarado ilícito como prueba. Sin embargo, la Fiscalía y el juez del caso lo están usando para decir que Aida Victoria y su hermano se ven nerviosos en las imágenes y que eso demuestra, más allá de cualquier duda, que estaban involucrados en la fuga. El abogado Ramiro Bejarano, uno de los procesalistas más prestigiosos de Colombia, publicó este fin de semana su columna en El Espectador bajo el título Mal condenada y señala este argumento jurídico, abro comillas: sería la primera vez en la historia judicial que un medio de prueba rechazado por ilícito, como el video, sí surte efectos como elementos de convicción, cierra comillas. También pregunta el jurista en su columna: ¿por qué la única responsable de que la Merlano esté prófuga en Venezuela es su hija y no los poderosos señores que pagaron su fantástica fuga? ¿Qué sabe el intocable clan Char? Aida Victoria Merlano nos concedió a Federico Gómez, director de la revista Cambio, y a mí una entrevista que es el tema de portada de la presente edición. Ustedes pueden verla en la página de la W. Le pedí a Aida Victoria que nos acompañara hoy en el reporte para hablar puntualmente de dos temas: la pena a la que será condenada y un proceso adicional por enriquecimiento ilícito que iniciará la Fiscalía contra ella. Buenos días, Aida Victoria Merlano. Buenos días, Daniel. Gracias por tu invitación y también gracias por permitirme ser escuchada en este medio. ¿Cuál espera usted que sea la pena que le sea impuesta esta semana por el juez que la encontró culpable de favorecer la fuga de su mamá y de haber usado a su hermano menor para cometer ese delito? Yo creería que lo que le está pidiendo la Fiscalía, tal vez menos, tal vez más. O sea, yo no tengo una cifra exacta, pero podría ser entre 15 y 19 años seguramente que me imponga. La ley establece que el requisito para que le otorguen la garantía de prisión domiciliaria es que la condena sea menor de 4 años. La suya, que en el mejor de los casos sería 10 años, le impediría gozar de la casa por cárcel. ¿Qué piensa ante esto? A mí me parece realmente un absurdo, porque ahí es donde uno no solamente tiene que evaluar lo que está contemplado dentro de la ley como castigo, sino también como la función de la pena. O sea, si la función de la pena, por ejemplo, entre tantas es la resocialización, yo no creo que tengan que ser una persona que esté o sea, que haya que resocializar. Yo hago parte de la sociedad, tributo, genero empleo,
trato, de la manera en que puedo generar un impacto en la comunidad que tengo y de manera positiva. Entre otras cosas, pues también las funciones de la pena es de cierta manera resarcir a los que se sienten, digamos, agraviados con la conducta punible que se cometió, y realmente pues yo no entiendo de qué manera mi conducta aparente podría agraviar a alguna persona. Sí, usted ha anunciado su deseo de apelar esa condena, y a muchos condenados que apelan su sentencia se les permite esperar esa decisión en libertad. Pongo un ejemplo: al corrupto magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, condenado por recibir plata para torcer una tutela, lo sentenció la Corte Suprema en primera instancia a 6 añitos y medio de prisión, pero está libre haciendo negocios y política mientras le confirman o le revocan la pena. Aida Victoria, ¿es usted elegible para el mismo beneficio o tendrá que ir a la cárcel mientras se decide su apelación? Yo puedo tener ese beneficio considerando que he estado pues todo el proceso en libertad. Y lo que yo te decía, o sea, a mí mañana me pueden condenar y yo estoy en mi casa en Barranquilla. O sea, yo no me estoy escapando, yo no me fugué, yo no me fui ni siquiera a otra ciudad, yo no me fui a esconder en casa de nadie, yo estoy en mi casa. Y si a mí me llegasen, por ejemplo, a dictar privación de la libertad inmediata, yo misma voy y me entrego. Es que yo no soy ninguna delincuente, jamás he tenido intención de huir, jamás he tenido intención de escaparme. Entonces, aquí estoy. Falta ver si los mismos argumentos que sirvieron tanto para defenderme de la medida de aseguramiento como para pues demostrar este tema de que no soy un peligro para este proceso, me sirven en estos momentos para continuar con el juicio en libertad. La Fiscalía ha dicho también que quiere procesarla por enriquecimiento ilícito, por estar a nombre de una compañía suya y de su hermano varios bienes de su mamá. Frente a eso, ¿qué tiene usted que decir? Número uno, para que a mí me condenaran tendrían que demostrar que yo tuve un incremento de mi patrimonio de manera injustificada. Y la forma, por ejemplo, en que yo adquirí en su momento, porque es que digo en su momento porque estamos hablando de unos bienes que están en un proceso de extinción de dominio, que ahora mismo los tiene el Estado, que yo no poseo ningún bien, no tengo acceso a ningún bien, y eso sí quiero dejarlo claro. Fue a través de una donación hecha por mi mamá. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el incremento ilícito allí? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, el ilícito? Mi mamá crea una empresa para mi hermano y para mí con el objeto principal de dedicarse a la construcción, porque era la actividad que ella ejercía antes de hacer política. Obviamente también dejó el objeto abierto por si de pronto nosotros hallábamos algún modelo de negocio con el que nos sintiéramos más cómodos. Entonces, ella crea esta empresa realmente para que mi hermano y yo empecemos a hacer algo que nos genere ingresos, considerando que ella estaba privada de la libertad. Ella no tenía ninguna prohibición legal para hacer donaciones o para vender o para nada. Entonces ella lo que hace es donar esos bienes, no a mí, a la sociedad que era de mi hermano y mía. Y en el momento en el que ella hace la donación, el Estado confisca esos bienes. Entonces yo jamás recibí esos bienes dentro de mi patrimonio. En todo caso, si yo soy dueña de algo, por ejemplo, sería dueña de unas acciones de una sociedad que está intervenida, no exactamente de los bienes de mi mamá. Es entendible, lógicamente, que al ser mi mamá, ella quiera, digamos, donar esos bienes a mi hermano y a mí, pero yo jamás hice uso de esos bienes, jamás saqué usufructo, porque apenas los bienes entran a esa sociedad, la sociedad es intervenida. Y desde ese momento, de lo que yo pues me he lucrado ya es de mi imagen, de mis redes sociales y mi patrimonio, que de hecho no es grande ahora mismo, es a raíz de eso, de mi actividad comercial, que es ser influencer. Sí, justamente eso le quería preguntar. Al margen de los bienes de su mamá, usted tiene algunas cosas conseguidas por usted. ¿Usted puede explicar legalmente el origen de esos bienes? Claro, es que entre otras cosas yo te lo digo, o sea, a mí me llegan a decir, bueno, vamos a quitarle sus bienes mientras es investigada por este proceso.
¿qué me van a quitar? O sea, realmente, si yo pues lo que tengo ahora mismo, y te lo explicaba, yo cuando voy a Bogotá, a Medellín o a Cali, que son las ciudades en las que ando pues normalmente, suelo quedarme en hoteles. No tengo apartamentos ni casas en otras ciudades. Tengo un apartamento en Barranquilla que ni siquiera es mío. Es del banco, lo pago mensualmente como cualquier persona que quiera acceder a vivienda propia en este país, que a veces le toca pues con un crédito. El carro que le regalé a mi papá, pues estoy pagando mensualmente como cualquier persona que también quiera adquirir un carro. Y la camioneta en la que yo ando, que sí es mía, que es lo que podríamos decir que hace parte de mi patrimonio, es una camioneta 2015. O sea, tampoco es que yo ande en el carro del año. Entonces, te lo digo, o sea, que tengo yo ahora mismo unos bienes perfectamente justificados, que sería la camioneta, otros que estoy pagando con una expectativa de que en algún momento sean míos, y tengo mis contratos en regla. Y es más, tú tienes mis contratos, tú tienes las facturas electrónicas que yo emito, tienes cuánto más o menos tributo yo. O sea, yo tengo todo en regla, porque es que realmente mi actividad comercial no solamente es que sea lícita, es que es pública. Quien entre a mi perfil puede ver yo qué pauto, cómo pauto, y nada más sabiendo pues cuánto yo cobro, puede ver cuántas historias yo hago patrocinadas, cuántos reels hago patrocinados, cuántos en vivos hago patrocinados. Es cierto, Aida Victoria Merlano ha compartido conmigo algunos de sus papeles comerciales que muestran los contratos que tiene con compañías conocidas como influenciadora, y los ingresos que recibe, asimismo los tributos que paga por esos. Bueno, Aida Victoria, su abogado ha dicho que la condena contra usted es una forma de intimidar a su mamá para que no declare contra los Char y otros políticos involucrados supuestamente en sus delitos. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que evidentemente aquí hay una venganza en contra de mi mamá. Aclaremos también algo, y es que, o sea, me quedaría también a mí muy mal dejar mal paradas a personas que a mí no me consta que realmente están detrás de esto. Entonces, a mí me están instrumentalizando desde el momento en que mi mamá se fuga. Esto no es solamente desde que ella salió públicamente a hacer declaraciones, porque en el momento en el que a mí me capturan, a mí, yo mando un correo a la fiscalía diciendo: esta es mi dirección, si me necesitan. Eso fue un 2 de octubre. Si me llegan a necesitar, aquí me pueden encontrar. Y a esa misma dirección que yo di, a los 2 días me fueron a sacar a punta de pistola, con 3 carros, 2 camionetas, altamente custodiada, como si yo fuera una criminal. Me sacan una pistola, me la ponen en el panorámico, que es lo que yo digo: si se me hubiese descolgado el carro, me lleva a esa chica por delante sin quererlo y termino con un tiro en la cabeza que hubiese pasado. O sea, ¿cómo hubiese quedado el Estado colombiano al dañarle la vida a una estudiante universitaria de 19, 20 años? ¿Cómo hubiese quedado el Estado colombiano? ¿Qué hubiese pasado ahí? Y sobre todo siendo que la orden de captura había sido negada antes por 2 jueces. Y la fiscalía lo que hizo fue ir despacho a despacho tocando puertas para ver quién le decía que sí. O sea, ese es el actuar correcto de la fiscalía que tenemos ahora mismo. Ese es el ente que supuestamente está encargado de acusar a las personas. O sea, transgrediendo sus derechos y pasando por encima de todo. Entonces, me sacan a punta de pistola, piden el avión de la policía solamente para llevarme a mí, me llevan en un vuelo, esposada todo el vuelo. Llego y soy sometida a muchas humillaciones a las que someten a las personas que privan de la libertad. Duro 5 días privada de la libertad, y luego una jueza de control de garantías tiene no solamente que darme la libertad, sino de paso que regañar a la fiscalía y decirles cuál es la forma de proceder con un ciudadano, que no creo que eso tenga que ser explicado. Y de paso, tras de que la fiscalía comete un abuso, porque es que fue abusivo, me capturan con una orden negada por 2 jueces de una manera desproporcionalmente violenta, y de paso mienten en los informes, porque es que dicen que a mí me capturan miembros de la policía perfectamente identificados, cuando en el video lo que se ve son personas vestidas de civil que podían ser perfectamente atracadores o sicarios. Porque lo que yo pensé en el momento en que me sacan la pistola y me bajan del carro y lo que me están grabando es que a mí me habían ido a matar para mandarle el video a mi mamá. Entonces,
Jamás hubo ni siquiera un pronunciamiento por parte de la Fiscalía para decir efectivamente nuestro actuar fue grosero, cometimos un error, hubo un abuso, nada. Entonces, desde mucho antes a mí me están instrumentalizando para enviar mensajes de la justicia si se cumple. Si mi mamá estaba en algún lugar viendo eso, que quisiera entregarse. Entonces, esa es la forma, eso es lo que las personas llaman justicia. Porque es que yo estoy dispuesta a pagar por lo mío, pero no estoy dispuesta a pagar por venganzas ni tampoco a estar aceptando con una sonrisa en el rostro los abusos que han cometido contra mí, porque de pronto es lo que la gente no entiende y no sabe. Y es que aquí han sido abusivos desde el día 1 de mi proceso. Aida Victoria, usted nos dice, yo estoy dispuesta a pagar por lo mío. ¿Qué es lo suyo? Exactamente, nada. Porque es que, por ejemplo, lo que la gente reprocha, sabía o no sabía, vio o no vio. Si yo hubiese visto o hubiese sabido, yo aún así no tenía la obligación de denunciar a mi mamá. Entonces, si estoy dispuesta, por ejemplo, a pagar por lo mío, es cualquier juicio moral que puedan hacerme por X o Y razón, sea debida al proceso que tenemos o a mi contenido o a la forma en como yo soy. Eso podría ser lo mío. Pero yo no puedo venir tampoco a pagar todo esto. Mil gracias, Aida Victoria Merlano. Mañana se conocerá la pena que recibirá. La ex senadora Aida Merlano, madre de la joven que ustedes acaban de oír, fue condenada por los delitos de fraude procesal, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Su pena es de 15 años. La de su hija podría llegar a 20. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.